tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches y bienvenido a este que es nuestro primer programa de Perspectivas, el espacio que Canal 44 y medios de la Universidad de Guadalajara abren para el debate de ideas en el ámbito y de cara a las elecciones del próximo año. Un espacio en el que pretendemos principalmente que usted como ciudadano se involucre con sus opiniones, con sus comentarios, y para ello pues le estaremos acompañando Enrique Toussaint, una servidora, a partir de este martes y de todos los martes que vengan. Enrique, ¿Cómo estás, Belén? Pues un gusto de compartir este espacio contigo, un gusto de que empecemos este programa de Perspectivas. Que bueno, lo principal que queremos compartir con ustedes son los debates, el análisis sobre temas políticos y electorales, pues de cara, Belén, a lo que será el proceso electoral de 2015, un proceso electoral que definirá muchas cosas, definirá 125 alcaldías, 39 diputaciones locales, distintas diputaciones federales y entre ellos también la joya de la corona, el municipio de Guadalajara, ¿no? Así es, sin duda alguna, un municipio que tradicionalmente, Enrique, pues se ha utilizado, digamos, como una manera de trampolín hacia el siguiente proceso, que sería la gubernatura del estado. Ya iremos desmenuzando poco a poco cada uno de estos temas. Le invitamos para que se quede con nosotros, para que participe también a través de las redes sociales. Le recordamos, para empezar, nuestras cuentas institucionales, personales, si te parece, Enrique, el de una servidora, @Belén_Zapata M. Y @FToussaint con doble S, también en Twitter. Y bueno, Enrique, si te parece, empezamos, porque tenemos mucha información. En este primer espacio trataremos de hacer un recuento, una recapitulación de los acontecimientos más importantes generados en el ámbito precisamente de la política y en este ámbito de ir calentando motores hacia el proceso electoral del 2015. Una fecha clave, sin duda, y para abrir boca, 28 de noviembre, tiempo en el que los partidos políticos tendrán que registrar sus coaliciones. Sí, si los partidos políticos quieren ir en alianza al siguiente proceso electoral, pues lo tienen que definir esta semana, ¿no? Hay una alianza que ha generado mucha polémica y que difícilmente nos hubiéramos imaginado hace algunos meses, que es la posible alianza entre PAN y PRD, ¿no? Algunos dirían una alianza contra natura por sus postulados ideológicos, por sus plataformas programáticas que suelen ser contrarias, pero también se están discutiendo alianzas y coaliciones, por ejemplo, entre el PRI y el Partido Verde, donde también podría estar incluido el PANAL. Por ejemplo, también se está discutiendo si MC va o no solo o acompañado. Al parecer va a ir solo al siguiente proceso electoral. Es decir, una semana clave y definitiva para que los partidos políticos construyan alianzas en qué municipios y bajo qué circunstancias. Así es, Enrique. Como bien lo mencionas, no se puede dar nada por hecho. Hasta hace algunos días se tenía casi con total certeza que PAN y PRD irían en esta coalición. Como bien lo dices, los dos extremos de la cuerda, el partido de izquierda, el partido de derecha, y sin embargo, en las últimas horas, en los últimos días, pareciera que esta alianza no está del todo amarrada y que pudiera haber sorpresas de aquí al 28 de noviembre. Parece ser que utilizarían una de las herramientas que da la nueva ley electoral, que es la de coalición flexible, en la cual tendrían que aliarse por lo menos en la cuarta parte de los puestos a jugarse, ya sea municipales o distritos, incluso las listas plurinominales para el Congreso. Donde prácticamente está enterrada la alianza es en Guadalajara, donde al parecer PAN y PRD irán separados, y en Zapopan. En Tlajomulco y en Ixtlahuacán se están negociando y en algunos municipios del interior. Yo creo que va a haber alianza, lo que no creo es que vaya a haber algún acuerdo de profundidad en la zona metropolitana de Guadalajara. Y por otra parte, como bien lo mencionabas ya, el caso del PRI y el Partido Verde Ecologista, hasta hace algunas semanas, yo me atrevería a decir, el dirigente nacional el dirigente estatal de este partido, del Partido Verde, pues había mencionado que ellos, al menos en estos comicios intermedios, irían solos, no estaban pensando en una alianza con ningún partido, pero los escenarios cambian y es muy probable que sí haya una alianza con el Partido Revolucionario Institucional, como ya lo hubo en los comicios federales del 2012, y por ahí se habla de estrategias, Enrique. Tú que eres analista y que eres pues politólogo además, se habla de qué tan caro está tratando de vender su amor el Partido Verde Ecologista. Ahí está el punto. Si nos vamos al pasado a analizar las elecciones últimas en Jalisco a nivel federal,
nos daremos cuenta que el Partido Verde, esta estrategia de digamos, decir no voy en alianza para después tratar de negociar, pues es una estrategia bastante recurrente del Partido Verde. Yo también creo que va a haber alianza. ¿A qué costo y bajo qué circunstancias? Yo creo que es el debate actual. ¿Quiénes serán los candidatos? ¿En qué posiciones en los cabildos? ¿Cómo se conformarán las listas? Pero creo que el PRI y el Partido Verde se han dado cuenta que en términos de intereses políticos a corto plazo, pues convergen claramente, ¿no? Claro, y habrá que poner sobre la mesa otro elemento importante, Enrique, el tema de los números. Me parece que los partidos políticos ya están por ahí sacando calculadoras, están recurriendo a los resultados de la pasada elección y en este contexto también, entiendo, se tendrán que definir muchas situaciones, no solamente este tipo de alianzas, sino incluso qué candidatos se lanzan al ruedo. Bueno, parece que ya hay uno que está lanzado al ruedo, ¿no? Así es. Se llama Ricardo Villanueva, parece, todavía no lo podemos decir, y aquí está el árbitro electoral, no vaya a ser que nos saque alguna amarilla, suspirante, aspirante, o como le podamos decir, a la candidatura del PRI en Guadalajara, y pues ya empezó incluso Belén con un discurso, pues, de confrontación, ¿no? Así es. Y como bien lo mencionas, Villanueva, Ricardo Villanueva, quien hasta la semana pasada integraba el gabinete del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval en una cartera muy importante, muy visible, con encomiendas muy sólidas, efectivamente, y pues abiertamente dice, voy por la candidatura de mi partido, del Partido Revolucionario Institucional, porque luego hablamos de qué tan su partido no es su partido, pero va por esta candidatura. Si te parece, Enrique, vamos a escuchar esta declaración de Villanueva justo en la conferencia de prensa en la que anuncia sus aspiraciones y pues ahora sí que sonando el primer campanazo. Le mandó un mensaje a alguien, ¿no? Así es, vamos a escucharlo. Yo creo que el reto que se tiene respecto al personaje que ha creado el señor Enrique Alfaro, pues es cuánto tiempo tardaremos en que los ciudadanos sepan la verdad de lo que él representa y del engaño de mercadotecnia que ha representado ese personaje, ¿no?, para los ciudadanos. Y si el tiempo nos da para que la verdad se sepa, no tengo ninguna duda que ganaremos esa elección. Aquí me gustaría, Enrique, antes de entrar al mensaje directo que ha enviado Enrique Alfaro, sí mencionar esta parte. Yo no sé si el subconsciente lo traicionó. Dice, si los tiempos nos dan, ganar la elección. Bien cachado, sí, claro. Sí, yo creo que lo que él hace es ver que de alguna forma no queda demasiado tiempo en la campaña. Y por más que el PRI tiene el gobierno del Estado, tiene la alcaldía de Guadalajara, pues quedan poco más de 6 meses. Ricardo Villanueva puede ser un candidato que se le ve como externo, no tan vinculado a la estructura del PRI, pero no deja de ser un candidato poco conocido. Todavía no ha trascendido, digamos, al círculo verde, todavía no ha entrado en distintas esferas. Entonces creo que se le fue por un lado muy claramente que ve como una contienda a remontar, eso en primer lugar. Y segundo, me parece que cuando tú das tu lista de intenciones, acordarte más del rival que de tu proyecto también dice algo. Claro, y sin duda alguna esto provocó reacciones en las redes sociales. A mí particularmente me venía llamando la atención el perfil hasta cierto punto bajo que había conservado Alfaro, tanto en redes como en esta confrontación con el resto de los suspirantes, como bien lo mencionas. Y sin embargo, parece que escucha el campanazo de Villanueva y salta al ring. Sí, ya en Facebook pudimos ver que hubo ahí digamos, distintos discursos, narrativas entre ellos, diciendo, por un lado, Enrique Alfaro, que el programa Mi Bici era electorero y que el principal objetivo era crearle una plataforma a Villanueva de cara a la siguiente elección. Responde Ricardo Villanueva diciéndole que pues muy electorero será, pero que en términos generales él nunca aplicó una política de movilidad no motorizada en Tlajomulco. Es decir, todavía no sabemos si Enrique Alfaro será el candidato de Movimiento Ciudadano a Guadalajara, pero lo que sí sabemos es que el primer enfrentamiento electoral llega entre estos dos personajes, claramente. Así es, y bueno, más allá de lo que se pueda comentar de este programa Mi Bici, pues ahí está Enrique Alfaro ya atendiendo este llamado de Villanueva y veremos qué sucede en los próximos días.
casi nos tenemos que ir a hacer nuestra primera pausa, pero me parece sin duda alguna importante, Enrique, que no dejemos de tocar el futuro inmediato de Enrique Alfaro en cuanto a la decisión que tendrá que tomar si va por algún puesto de elección popular. ¿Y qué puesto de elección popular estaría? No, de que va a estar en la boleta va a estar. Yo creo que eso es algo que podemos firmar todos ahorita, que Enrique Alfaro va a estar en alguna boleta. El debate es Guadalajara o Zapopan, y los cálculos que están haciendo el Movimiento Ciudadano es qué elección en términos generales se puede ir más a tercios, es decir, donde haya 3 competidores claros, si es Guadalajara o es Zapopan. Hay que recordar que en Guadalajara hay una lista nominal de 1.200.000 votos, entonces si se va a tercio estamos hablando de que alguien puede ganarlo con poco más de 250.000 votos por el abstencionismo, y en Zapopan 900.000. Entonces seguramente en la cabeza de Enrique Alfaro y de los dirigentes del Movimiento Ciudadano, pues en este momento existen esos cálculos, ¿no? ¿En qué municipio es más probable que Movimiento Ciudadano gane la siguiente elección? Todo apunta que sería Guadalajara. Todo apunta. Yo te preguntaría, Enrique, ¿qué de atractivo o qué motivaría a Enrique Alfaro a decidirse por Zapopan? Pues que viene una elección muy poco cerrada para sus perspectivas, aunque como tú dices, la capital siempre es fundamental y una escalera para la gubernatura. Habrá que ver, quedan pocos días para la decisión. Así es. Bueno, pues el tema no se agota, lo dejamos sobre la mesa y sobre todo la invitación para que usted participe con sus comentarios. Ya está aquí en el foro nuestro primer invitado de este programa Perspectivas, así que usted no se vaya, después de la pausa volvemos. Estamos de regreso aquí en Perspectivas y ya tenemos a nuestro invitado aquí en el estudio. Es Guillermo Alcaraz Cros, él es presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y le hicimos una presentación a modo lucha libre para que usted lo vea. Vamos a verla. Guillermo Alcaraz Cros, el técnico. Si fuera una función de lucha libre, Guillermo Alcaraz Cros estaría en el bando de los técnicos. El actual consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, IEPC, es conocido por propios y extraños como uno de los perfiles técnicos y operativos más consolidados de la estructura electoral de nuestro Estado. Solo hace falta un botón. Su trayectoria en el ámbito electoral se remonta a 1996, es decir, 18 años de corrido ejerciendo como técnico electoral, coordinador regional de organización electoral y hasta director general del actual IEPC, en el periodo 2013-2014. A Cros, como lo conocen sus amigos, le han tocado los cambios de nombre de todos los órganos electorales, desde el lejano Consejo Electoral de Jalisco, en la elección que culminó en la alternancia federal en el 2000, hasta el actual IEPC, que le toca presidir, fruto de la nueva integración del órgano electoral tras la reforma de este mismo año. Para este abogado, egresado de la Universidad de Guadalajara, el reto electoral en 2015 es titánico: aplicar una reforma electoral que ha sido calificada por tirios y troyanos como equivocada y confusa. Al Consejo del IEPC, que Guillermo Alcaraz Cros preside, le toca ni más ni menos que ser el árbitro de la contienda. Antes de pasar a platicar con Guillermo Alcaraz Cros, una noticia de último minuto, Belén. Renuncia al PRD Cuauhtémoc Cárdenas, su fundador. Y su líder moral. Y su líder moral. Entonces, ¿cómo le podemos decir, Belén? ¿Crónica de una renuncia anunciada? Totalmente. Ya el propio Cuauhtémoc, desde que pidió la salida del dirigente nacional del PRD y cuando empezó a hacer severos cuestionamientos sobre el papel de este partido, se perfilaba ya una posible renuncia. Hoy por la tarde adelantaba ya algo y mira, no ha terminado el día y se hace oficial la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas, todo un personaje al interior de la izquierda. Pues ahí está. En 2 años, adiós Andrés Manuel López Obrador, adiós Cuauhtémoc Cárdenas. Así es el escenario para el PRD en el siguiente proceso electoral. Guillermo Alcaraz Cros, presidente del IEPC, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Oye, Guillermo, pues, ¿qué tareita te dejaron? Tienes que aplicar una reforma electoral controvertida, con nuevas atribuciones, procesos electorales inéditos. ¿Cómo te sientes de cara al proceso electoral del siguiente año? Seguro, creo que mi participación como presidente llega en el momento adecuado. Después de haber participado en un número abultado de procesos, me siento con el conocimiento y la madurez para atender este proceso. Y en ese sentido,
¿En qué contexto y qué ánimo percibe usted de parte de los partidos? ¿Cómo está el ambiente político en nuestra entidad? Yo lo siento bien, veo a los partidos responsabilizándose de lo que hacen, veo a partidos esperando los términos para las contiendas, veo a la gente atendiendo a lo que serán las aspiraciones de algunos importantes actores y por supuesto el ánimo del Instituto Electoral, con todo, tratando de invitar a la ciudadanía a que participe, que no se quede en su casa y salga a decidir por quién será su gobernante. Consejero presidente, usted dice, estamos viendo a los partidos políticos esperando los tiempos electorales, pero por otro lado también estamos viendo la ciudad llena de espectaculares, publicidad política adelantada. ¿No crees que el árbitro electoral ya tendría que haber actuado o tendría que haber dicho algo de todo lo que estamos viendo, pues de lo que parece campañas adelantadas? Mira, estamos actuando. Nosotros hacemos recorridos por la ciudad, no lo hacemos al interior del estado todavía, no tenemos órganos desconcentrados que nos permitan cubrir a todo el estado, pero sí hacemos recorridos. Lo que hemos visto es espectaculares anunciando los informes de algunos funcionarios, particularmente diputados. Ellos tienen la oportunidad de hacerlo en términos de 13 días, ¿no? Exactamente, en términos de la rendición de cuentas, ellos tendrán la oportunidad de hacerlo. Lo que hacemos, salimos, revisamos que hay alguno, volvemos a salir en un periodo de 14 para que esté cumplido este término y entonces nosotros tendremos condiciones para salir a sancionar no un acto anticipado, sino una violación a la ley, claro, que es mantenerse dentro de la publicidad de este informe fuera de los tiempos que marca la propia ley. Como actos anticipados no hemos encontrado alguno todavía. Pero, por ejemplo, Guillermo Alcaraz, la campaña que tiene el Partido Verde, que lo hemos visto en carreteras, en autobuses, en los cines, ¿eso no constituye una violación de los tiempos electorales? Mira, la propaganda que puedan hacer los gobiernos en cuanto a sus éxitos, en cuanto a sus logros propiamente de gobierno, no constituye una violación. Una vez que se instalen los procesos electorales, una vez que salen las campañas electorales, sí, entonces tendrá la limitación, ya no podrán. La única promoción de los gobiernos tendrá que limitarse a hacer en cuanto a educación, temas electorales, por supuesto, y protección civil en los casos en que sea necesario. Ahorita no. Para que se dé un acto propagandístico que pueda constituir un acto anticipado de campaña, se requieren 3 elementos básicamente: la promoción personal, la candidatura en específico y la solicitud expresa al voto. Si no se reúnen esos 3, difícilmente podremos encontrar un acto propagandístico que luego constituya un acto anticipado de campaña. Y bueno, otro de los contextos en los que inicia este proceso electoral, presidente, pues es la situación política, pero también de seguridad del país. La pregunta en concreto es, ¿qué garantías hay para todos estos futuros candidatos que estarán participando en la contienda del próximo año? Mira, entendemos pues que hay intereses que luego se mezclan con las campañas políticas, con los actores, con todo este entramado electoral. Los candidatos, una vez obtenidas sus candidaturas, sus registros como candidatos, podrán solicitarle a las fiscalías, a la Comisión de Seguridad, a través del propio Instituto Seguridad. Sabemos que es insuficiente el personal que tenemos en términos de estos escuadrones, de estas instituciones de seguridad para cubrir todas las necesidades. Pero nosotros comenzaremos a platicar próximamente con el fiscal para plantear un sistema que nos permita cuando menos estar cerca de los problemas que puedan desprenderse. En el tema de los procesos electorales desde la organización, nosotros encontramos muy pocos problemas. En realidad no somos molestados, nos permiten trabajar bien, salvo el caso de algunas zonas en el sur de Guadalajara que nuestros capacitadores son molestados por gente que se reúne en las noches, ellos están en su labor, les roban sus cosas, una serie de cosas que tienen que impactan con el proceso electoral desde la organización. Pero el tema que tú me comentas, supongo, tiene que ver con la parte de las candidaturas y la intervención del crimen organizado en ellas. Sí, ese es un tema que ha sido visto ya por los partidos, por el propio gobernador. Han lanzado ya un programa ellos para verificar que los perfiles que puedan ser candidatos al interior de sus propios partidos no sean de este tipo. Y yo aplaudo esa medida, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos, tampoco hay que extralimitarnos y luego estar violando por ahí garantías fundamentales. Pues es que sin duda el tema corre por estas dos vías, sí, presidente. Yo quisiera hacer énfasis un poquito en el tema de la seguridad de estos candidatos. Son más de 2,000 aspirantes los que estarán en la contienda. Como usted bien lo mencionaba, los elementos que hay en nuestro estado sin duda no son suficientes. Y un dato más, presidente, lamentable, 70 servidores públicos que han sido asesinados en los últimos años en la entidad. Es decir, que no estamos hablando de cosas menores. La siguiente pregunta sería entonces, ¿qué tanto se puede o tendrán estos candidatos que buscar una autoprotección?
Yo insistiría, el mecanismo que prevé la ley es que a través de la institución puedan solicitar la seguridad personal. El Estado no goza de la infraestructura para proporcionárselas. Yo creo que tienen total libertad para recurrir a cuerpos de seguridad privada para la protección personal. Claro que sí. Hay otro elemento, una herramienta más, consejero presidente, que ya no le cae al IEPC, pero sí al INE, que es el tema de la fiscalización. Sí. ¿Hasta qué punto, siguiendo el dinero de cómo se está gastando en campañas, si se ven excesos de gasto o no, se puede rastrear algunos posibles candidatos infiltrados de parte de los delincuentes? Mira, yo he escuchado que la verdadera inteligencia de este país se encuentra en el SAT, por ejemplo, ¿no? Claro. La ruta del Gran dinero. cerebro. Yo creo que sí es un mecanismo efectivo para identificar este tipo de circunstancias. Yo creo que ese esfuerzo que harán los partidos para evitar que perfiles no adecuados ingresen a las filas y luego sean candidatos, y por supuesto la ruta del dinero, juntos son mecanismos que pudieran dar un buen resultado. ¿Te preocupa que en el siguiente proceso electoral, por lo que estamos viendo, va a haber, digamos, 3 fuerzas políticas, la primera elección intermedia que será tripartidista en Jalisco? ¿Te preocupa que la polarización nos lleve a un debate demasiado ríspido entre los candidatos? No, yo creo que no. Yo creo que los candidatos son muy conscientes de que la ciudadanía no permitirá, menos en las circunstancias actuales, menos con lo que está sucediendo en el país, que se lleven un tipo de campañas que luego puedan trascender y que puedan generar violencia. Yo creo que serán muy cautos en esta parte, sin embargo nosotros estaremos vigilantes, atendiendo por supuesto los señalamientos ciudadanos y darles cauce, claro que sí. Presidente, ya lo comentaba Enrique al inicio de esta charla, pues hay muchas cosas nuevas en este contexto y en este arranque del proceso electoral, nuevas herramientas, nueva legislación, nuevos funcionarios electorales, en fin, hay situaciones que podría pensarse, está la mesa puesta para garantizar unas elecciones democráticas, limpias, transparentes, como las que siempre aspiramos los mexicanos. Sí. Pero bueno, más allá de todo este contexto, hay una herramienta muy interesante que lo hablábamos antes, la utilización o no de las urnas electrónicas. En lo particular, me parece que son instrumentos importantísimos en el proceso electoral, que Jalisco ha tenido ya algunas experiencias, pero al parecer, pues el próximo año no tenemos urnas electrónicas. No. Jalisco se puso a la vanguardia, era un tema nacional, Jalisco toma la bandera, sale con ella y luego nos encontramos con que las condiciones que entonces se presentaban nos daban para seguir creciendo con ella. Comenzamos de una manera moderada, salimos a 2 distritos, 43 municipios, pero luego la reforma precisamente, como lo decías, y su novedad, pues limitan el uso de la urna electrónica. Nosotros aspiramos a que en el futuro, por supuesto, sea un tema que se retome y que nuestra urna electrónica se difunda por todo el país. Vamos a ir a un corte aquí en Perspectivas. Vamos a seguir platicando con el consejero presidente Guillermo Alcaraz Cross. A ver qué le preguntan los partidos políticos. Tenemos la voz de los presidentes de los partidos políticos que le van a hacer cuestionamientos al árbitro electoral. Volvemos. Enrique, y si te parece, perdón, rapidísimo, recordarle nada más a las cuentas institucionales para que nuestro auditorio participe precisamente en esta charla. Estamos poniendo a su disposición la cuenta oficial de Canal 44, es @44TV, TV es con altas, la de Enrique Toussaint, @EFT con altas, Toussaint, y la de una servidora, @Belén Zapata M. Nos gustaría muchísimo empezar a recibir ya su participación y sus comentarios. Ahora sí, vamos a la pausa. Volvemos. De vuelta en Perspectivas, pues mucha interacción en las redes sociales. Por ejemplo, Alfredo Hidalgo nos dice: mucho éxito, Enrique Toussaint y Belén Zapata. César Rubalcaba, felicidades Enrique, éxito en este proyecto y de la mano de un gran periodista. Alina González, mucho éxito. Muchísima Muchas participación. Gracias. Espero que sigan colaborando con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos leyendo los distintos mensajes que nos llamen. Así es. Y empezamos esta sección, Belén, que se llama En la Mira. En la Mira. Y le contamos un poco a nuestro auditorio, porque estamos estrenando programa, entonces poco a poco nos iremos familiarizando con algunas de las secciones que hemos contemplado para este espacio. En la Mira, presidente, que va dirigido a nuestros invitados total y absolutamente. Se trata de salir a la calle y preguntarle a algunos actores políticos, actores que estarán participando de alguna o de otra manera en esta contienda, pues darles la oportunidad, prestarles el micrófono un poquito y sumarlos a esta mesa de debate y de preguntas. Así que
Para usted hemos escogido a los dirigentes estatales de los partidos. ¿Qué le parece? Muy bien. ¿Le parece si empezamos y escuchamos a nuestro primer invitado a esta sesión de preguntas? Adelante. La dirigencia nacional de mi partido decidió que la fiscalización la ejerciera el Instituto Nacional Electoral. Es así como mi partido busca que esta obligada responsabilidad la ejerza la autoridad electoral. Quisiera que le explicara a usted, don Guillermo, que nos explicara a mi partido en Jalisco, dada que el uso de los recursos en la próxima campaña electoral será una preocupación fundamental de los ciudadanos, si esta puede volverse en una solicitud al resto de los institutos políticos, porque esto aseguraría que el ejercicio fuese de manera más transparente y, desde luego, no solo el ejercicio, sino la obligada rendición de cuentas. Presidente, ¿qué le responde al doctor Raúl Vargas, dirigente del PRD en el Estado? No tengo ningún inconveniente en que INE pudiera revisar las cuentas. Yo creo que Jalisco lo hacía bien. Yo creo que Jalisco tiene una estructura que le permite seguirlo haciendo. La aspiración de este Estado es contribuir con el esfuerzo del INE, sumarnos a esa revisión a través de la delegación que el INE puede hacer. Al final es una atribución que ellos concentran, pero que pueden delegar en los estados. Nosotros hemos mantenido una estructura que nos permite atender esa responsabilidad y estaremos celebrando los próximos días una reunión con INE, 27, 28 y 29, sí, donde desarrollaremos talleres que nos permitirán saber si nos van a ceder la oportunidad de atenderlos. Nosotros bien, listos y, por supuesto, con la estructura suficiente para hacerlo. Pues respondido, pasemos a la siguiente pregunta. Ahora le toca al dirigente estatal del PAN, a Gustavo Macías Zambrano. Muy sencilla nuestra intervención, solo para preguntar si se va a garantizar la imparcialidad, la legalidad en temas tan importantes como es el registro de candidatos, como son los topes de campaña, porque hemos tenido antecedentes en el 2009 y en el 2012, donde hubo registros indebidos para candidatos del PRI, donde hubo excesos en los gastos de campaña de parte de Partido Movimiento Ciudadano y del PRI, y la autoridad pues dejó pasar estos lamentables hechos. Hoy quisiéramos ver que haya un respeto absoluto al registro, que se cumpla con lo que señala la ley y que los topes de campaña se cuiden por los riesgos que se corren cuando hay exceso en los gastos de campaña. ¿Qué le contesta al presidente del PAN? Como comentamos hace un momento, ya no es un tema que le corresponda al instituto, cuando menos no directamente. Si recibimos la atribución a través de la delegación, la atenderemos con puntualidad y, por supuesto, en el caso a que se refiere en cuanto a los registros de las planillas, identifico perfectamente el tema que señala y fue un asunto que no se resolvió en el instituto, fue un asunto que se resolvió en el tribunal. El tribunal le ordena al instituto que registre alguna planilla que careció de algún requisito. ¿Que fue en qué municipio? En Zapopan. En Zapopan. Sí, el instituto no intervino en esa parte. Antes de resolver, ya había recibido la instrucción de parte del tribunal para hacerlo en determinada manera. Entonces, nosotros, por supuesto, atenderemos a la ley. Si la ley prevé requisitos y estos no se han cumplido, no estaremos registrando planilla alguna y candidatura alguna. Me refiero igual a fórmulas y planillas de diputados. Toca el turno al dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Hugo Luna. Mi nombre es Hugo Luna, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. Le mando un saludo al auditorio de Canal 44 y la pregunta para Guillermo Alcaraz Cross, presidente del organismo electoral que tendrá que regir las elecciones de 2015 en el estado de Jalisco, es qué protocolo está siguiendo en este momento el Instituto Electoral para registrar tanto los gastos que están haciendo muchos personajes de la vida pública en el Estado para promocionar su imagen, como para controlar también los gastos de campaña en el proceso electoral y que no se convierta esto en una elección de Estado con la inyección fuerte de recursos de parte del gobierno.
no solo hacia sus personajes y sus candidatos, sino también a través del uso de recursos de programas sociales para promocionar a personajes del PRI y del gobierno del Estado. ¿Qué le responde, presidente? Y el gasto que se hace actualmente y que no corresponde a las precampañas y a las campañas no es fiscalizado por las autoridades electorales. Al final son las auditorías y las contralorías quienes cumplen con la función de revisar esos gastos. Una vez que lleguen las precampañas y las campañas, como lo comenté ya por tercera ocasión. Oye, pues los presidentes no saben que no te toca esa chamba. Digo, eso es preocupante de cara al proceso electoral. Le corresponde al INE y yo insistiría, nosotros gozamos de la estructura que nos permitirá auxiliar al INE. Esperamos pues que nos den la responsabilidad y la atendemos con gusto. Y por ejemplo, en este tema que se ha dicho mucho de la elección de Estado, sobre todo en la utilización de recursos públicos estatales para promover actos anticipados. ¿En ese tema se ha tomado alguna medida? ¿Se está monitoreando algo? ¿No hay nada al respecto? Volvería al tema del término acto anticipado. Es el acto que con ánimo de propaganda se desarrolla fuera de las precampañas y las campañas. Hasta ahora lo que veo es al gobierno promoviendo sus logros de campaña. Nadie pide el voto. Sus logros de gobierno, exactamente, no se dan los elementos y me parece que los tiempos todavía no son para limitarlos. Al final, la rendición de cuentas también es un derecho ciudadano que no podríamos limitar. Entonces, hay que ser cuidadosos de esta parte. Yo creo que ahorita no es tiempo todavía que el instituto entre a revisar lo que será un gasto de pre-campaña y campaña. Y me refiero al INE porque es quien goza de la atribución. Y vamos a la última pregunta de dirigentes estatales de partidos. Ahora le toca al PRI, al presidente Hugo Contreras. Hola, ¿qué tal? Saludar a mi amigo y maestro Guillermo Alcaraz Cross, felicitarlo por su alta responsabilidad en esta nueva tarea y al mismo tiempo hacerle una puntual y concreta pregunta. ¿Cuál es el mayor de los retos que tiene para este año el organismo que dignamente preside y que sea en beneficio de los jaliscienses? ¿Qué respondes, Guillermo? Mi reto, el del INE y el de todos los organismos electorales es el de legitimar a los candidatos ganadores, generar condiciones de equidad para que quien obtenga el triunfo pueda con gusto celebrar que recibió la voluntad popular y de esta manera desarrollar su cargo con toda la autoridad. Presidente, me parece por las preguntas que hemos estado escuchando y que ya decía usted por tercera vez lo respondo, pero es una preocupación clara de los presidentes de partido, el tema del financiamiento, el tema de transparentar los recursos. Si bien es verdad, usted lo ha aclarado, esto será un ejercicio que tendrá que realizar el INE, pero ¿qué sí se puede hacer desde el órgano electoral que usted ahora preside? Lo que nosotros ya hicimos fue determinar topes de pre-campaña y luego estaremos determinando los topes de campañas. ¿Qué hacemos? Les entregamos el recurso y luego fijamos esos límites para que no los rebasen. El rebase de estos topos en un porcentaje que ya ha definido la ley y que genere una diferencia de votos mayor al 5% exactamente entre el ganador y el perdedor en una contienda, el primer perdedor, generará la nulidad de la elección. Entonces sí es importante el tema del dinero porque hoy constituye una causal de nulidad de una elección. Y a ver, ese tema es importante, consejero presidente. Es decir, se anula la elección y se repite, es decir, no se le da la victoria al segundo lugar, sino que se tendría que repetir la elección. Se anula, se repite y quien cometió el exceso no tendrá derecho a participar. Y en ese mismo otro elemento que se introdujo en la ley, sobre todo en Jalisco, fue el tema de la guerra sucia, consejero presidente. ¿Qué quedó ahí? ¿Qué se va a penalizar en términos de guerra sucia? Ok, guerra sucia. No podrán señalarse o hacer señalamientos entre los candidatos, por supuesto en temas de índole personal. Podrán señalarse por aquellos que fueron funcionarios públicos por sus ejercicios dentro de ese ámbito y las instituciones hoy por primera vez pueden ser señaladas también pueden ser referidas dentro de esta guerra sucia. Lo único que no se permite es el señalamiento en lo personal. O sea, a los individuos no se les incluye. Si un candidato se mete en lo personal con otro, entiéndase como se entienda, en lo personal... Tendríamos guerra sucia. O sea, solo tienen que ser propuestas entonces. No le puede decir, tú tuviste relación con tal personaje en la vida privada. Eso no lo puedes decir. Exactamente. Puede haber señalamientos en cuanto al ejercicio de la función pública si fueron funcionarios. Solamente. Oiga, presidente, ¿pero qué pasa con las instituciones? Es decir, no puedo denostar al candidato A, pero sí puedo hablar del partido BCDE. Al final, con la reforma, había una limitación para meterse con las instituciones que ya no existe y ya ha sido interpretado. Entonces, hoy lo que se cuida es al individuo.
No a los partidos. No a los partidos. O sea que... Exactamente. ¿Qué? Completemos, presidente, completemos porque... O sea que puede haber señalamientos de este tipo. Pero entonces, digamos, en términos institucionales, no puedes, digamos, decir al aire, y el IEPC hizo tal cosa, calificándola. ¿O cuál sería, digamos, el límite? No, hoy sí se puede señalar a las instituciones. Hoy podemos hablar con el ánimo de debilitar a alguna persona de las instituciones que fueron sujetas a la responsabilidad de esa persona. Y por supuesto, todo dentro del ámbito del ejercicio público. En la vida privada ya no se podrá, no habrá señalamientos de este tipo. Pero ¿no crees que este concepto de guerra sucia provoca mucha, digamos, demasiado margen de maniobra a la hora de tomar decisiones? Por ejemplo, ¿qué se interpretará así, qué no? Por ejemplo, si un candidato hace una acusación de alguien, de una relación personal, pero esa relación personal le llevó, por ejemplo, a un conflicto de interés, que es un impacto público en su gestión. ¿No crees que queda de pronto mucho en los grises este debate de la guerra sucia? Mira, como casi todo, ¿no? Yo volvería al tema de los actos propagandísticos que pueden generar un acto anticipado. Hay una línea muy delgada entre lo que se puede decir y no, en lo que se puede hacer y no. Si rebasamos ese límite en cuanto a sancionar, en cuanto a evitar que se desarrollen determinadas conductas, podríamos estar privando inclusive o entrando al terreno de la libertad de expresión, ¿no? En algún caso. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de esa parte. Me queda claro que habrá conductas que mezclen ambas cosas, la vida pública y la privada, y hay que ver hasta dónde una será sancionada y una no. Presidente, ¿y qué pasa con las denostaciones desde el anonimato en algo que es muy amplio y nos referimos al Internet? Mira, se ha sostenido ya por algunos tribunales que para que alguien acceda a la información en Internet es necesaria la voluntad del propio navegante y que eso de alguna manera limita la capacidad de difusión de quienes pretenden colocar algunos temas en la red. Entonces, de esta manera no podemos nosotros entrar a revisar con el ánimo de sancionar alguna conducta que pueda ser propagandística. Caso contrario, podríamos revisar aquellas cintillas, banners llamados, que de alguna manera se publican a través del pago y para el ánimo de la publicación, de la promoción de alguna figura, ¿no? Entonces, son cosas diferentes. No toda la red está excluida de un acto anticipado de campaña. Aquellas que median a través de la posibilidad de la compra de un espacio podrían ser parte de este tema. Y en términos, perdón Belén, rápido, en términos de medios de comunicación, ¿cómo cambió la ley en este sentido? ¿Cómo debemos también actuar nosotros los periodistas en términos de imparcialidad en la información de cara a la elección? Mira, se dice con la reforma que hay un uso indebido de medios siempre que se haga de manera reiterada y con el ánimo de promover alguna imagen. Entonces ahí se podría configurar también un acto anticipado. El otro tema es, acaba de resolverse una acción de inconstitucionalidad en Colima, sí, que se refería precisamente al uso de los medios. Colima prevía en su ley que a través de los medios no habría actos anticipados, y lo que resuelve la Corte y luego interpreta la Sala Superior es, no, cualquier medio es útil para que pueda haber actos anticipados. Entonces no está excluido ningún medio, los medios también son susceptibles de presentar actos anticipados de campaña. Pues muy bien, estamos a punto ya de hacer una nueva pausa. Seguimos invitando al auditorio para que nos escriba a través de las redes sociales. Está con nosotros acompañándonos en este primer programa de Perspectivas el árbitro de la contienda electoral del año 2014. ¿Le dirán Chiquimarco? ¿Cómo le van a decir acá en el proceso electoral? ¿Te gusta sacar tarjetas o no te gusta? Cuando sea necesario, con gusto lo vamos a hacer. ¿Sí? Bueno, pues estaremos... Con toda la valentía. Estaremos esperando esas tarjetas. Le recordamos nuestras cuentas institucionales, @canal44tv, TV es con altas, la cuenta de una servidora, Belén Zapata M, y la de Enrique, @EF_Toussaint, EIFIT con altas. Doble S, exacto. Bueno, pues ahí está, las formas de hacer contacto con nosotros. Hacemos una breve pausa. Presidente, su cuenta de Twitter. No tengo, sí tengo una cuenta de Twitter, pero no la conozco. Mi correo electrónico es gamalcross@yepc.jalisco.org.mx. Le va a tener que entrar ya a las redes, sí, presidente. Sí. ¿No? Importantísimo también en una contienda como la que estamos en la Bueno, víspera. yo tengo aquí una que es seguramente la que maneja, @alcaraz_cross. Esa es la que manejamos en el instituto, sí. Exacto, la que maneja tu equipo. Exactamente. ¿No? Muy bien, pues vamos a la pausa, regresamos.
estamos de vuelta aquí en Perspectivas. Y bueno, mucha gente que nos escribe y que está debatiendo sobre esta entrevista que le estamos haciendo al presidente del IEPC, a Guillermo Alcaraz Cross. Nos dice Pepe Gómez Valle, felicidades a Belén Zapata y Enrique Tucen por su programa Perspectivas en Canal 44. Víctor Muro nos escribe a través de la cuenta institucional de Twitter y nos dice: campaña anticipada comprende promoción personal, aspiración a candidatura y pedir votos. Lo que señaló Guillermo Alcaraz Cross. Omar García, preguntas con respuestas obvias, las de los dirigentes partidistas. No, Enrique Tucen, Belén Zapata, mucho éxito con Perspectiva. Pues sí, se quedaron cortos los partidos, ¿no? Sí. Pues que no se quejen del árbitro, eran sus únicas dudas. Sí, porque además tenían una oportunidad única para preguntar directamente. Cosas difíciles y sin filtros de nada, absolutamente. Bueno, ahí cada quien lo aprovechó como mejor pudo. Luis Guzmán, mucho éxito a una servidora, Enrique Tucen, en el nuevo programa de Canal 44. Se ve que estará muy interesante. Pues ese es el gran reto, Enrique, ¿no? Sobre todo abrir este espacio al debate, sí, para los actores de la contienda, nos referimos a la parte política, a la parte electoral, pero sobre todo y principalmente a usted que nos está viendo, que nos sigue, que nos escucha. Queremos que este espacio sea de usted, se ciudadanice, hoy que Exacto. Está tan de moda el término, pero hacerlo real, que participe la gente y que disipe cualquier duda, opinión, comentario. Aquí estamos abiertos. Que conozca y que debata sobre los partidos políticos, candidatos y por supuesto del árbitro también. Claro. Y bueno, Enrique, presidente, ¿les parece si vamos a nuestro siguiente platillo que tenemos preparado para usted? Claro que sí. Ya escuchó las preguntas de los presidentes de los partidos. Hoy el reto es que en 44 segundos nos responda, presidente, a las siguientes preguntas. ¿Está listo? Adelante, claro. ¿Empezamos? Pues empezamos. La primera. Guillermo Alcaraz Cross, ¿crees que llegaste al IEPC por cuotas? No, yo sé que no llegué por cuotas. ¿Y por qué crees que especula tanto de tu relación con actores políticos? Porque al final me encuentro con una generación que hoy encuentra espacio en el ejercicio público. Y yo creo que esa es la idea de algunas personas que creen que por esa relación estamos vinculados de alguna manera. Bueno, pues le sobró tiempo en la primera pregunta. Claro, es el árbitro. Ponemos palomita verde. La primera palomita, Guillermo Alcaraz Cross. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué opina de aquellos que señalan que llegó como parte de las negociaciones entre el PRI y el gobierno del Estado? Casi tendría que copiar la respuesta a la anterior pregunta. No es, nos sujetamos a un proceso en el que tuvimos un examen, un ensayo, una entrevista, y a partir de estos elementos se reunió una propuesta que presentó la Comisión de Vinculación al Consejo del INE y el resultado lo vimos todos en la sesión. Al final los partidos sí tuvieron una parte activa que tenía que ver con señalar algunas irregularidades en algunos candidatos, fueron superadas también y aquí estamos atendiendo al Estado de Jalisco desde el Instituto Electoral. Guillermo Alcaraz Cross, en la nueva reforma política se introduce la posibilidad, como lo ha señalado, de anular una elección en caso de que se rebase el tope de gastos de campaña. ¿Estarías dispuesto a utilizar esta facultad en el siguiente proceso electoral? Claro que sí, claro que sí. Yo tendría que referir que la atribución corresponde al INE en cuanto a la revisión. Una vez que ellos dictaminen y me hagan saber que existe tal exceso, yo, por supuesto, aplicaré la ley. La siguiente pregunta es, ¿cuál es su relación con Lorenzo Córdoba? Hasta ahora institucional, no lo conocía, lo había visto un par de veces en la FIL. Nosotros desarrollamos temas al interior o dentro del marco de la FIL. Él venía como invitado, compartíamos algunas cosas desde el punto de vista estrictamente institucional. Yo espero que mi relación se convierta en amistosa a partir de la relación que tendremos que desarrollar con motivo de nuestra función afín, que es la función electoral. Tú fuiste y has sido cercano colaborador del último consejero presidente del IEPC, de Tomás Figueroa. Si tú tuvieras que decir algún elemento que crees que no realizó bien durante su gestión, ¿cuál sería? Híjole, esa pregunta es difícil. Yo creo que siempre hubo un buen ánimo para salir adelante. Quizás el tema administrativo. Faltó quizás algún control del interior de la instrucción, de la institución para efectos de poder manejar la administración de una manera adecuada, sin que esté entrando en el terreno de los recursos. Me refiero a la estructura humana. ¿No crees que de pronto le restó un poquito de credibilidad, que de pronto lo vincularan con algunos partidos políticos? ¿No crees que eso a un árbitro le puede hacer daño? Yo creo que sí, pero... Ganado no, eso es otro debate. Ese es un tema que no se generalizó, pues, desde su ejercicio
general, este que te comenté. Y por supuesto, la cercanía con algunos actores sí le pegó. Yo creo que de manera infundada en algún caso. Pues cumplió perfecto, ¿eh? Si así va a desahogar los problemas de la campaña, pues tenemos asegurado un proceso electoral de primera. Prueba superada, presidente. Muchas gracias. La mayoría de las preguntas las respondió dentro del margen estipulado. Muchas gracias. La parte de los discursos y tal para los políticos, ¿no? Me parece. Sí, pero yo soy igual en estos temas de emitir la expresión. Yo soy muy limitado a la hora de extenderme con las palabras. Y bueno, pues ahí estará, ¿no? Respondiste todo. Guillermo Alcaraz, y aprovechando pues que tenemos aquí y estamos en etapa de debate sobre los presupuestos, sobre los recursos para el 2015, tú mandaste y se aprobó en el Consejo, una propuesta de presupuesto, al final el Ejecutivo manda otra. ¿En qué va a acabar todo este debate presupuestario entre el IEPC y el Gobierno del Estado? Mira, primero tendría que señalar que aunque nosotros formamos parte de un sistema nacional que en algunos de sus procedimientos recibe instrucciones desde el centro, desde el propio INE, los recursos para el ejercicio de la función electoral salen del Ejecutivo del Estado. Y esa es una fórmula que sí le alcanza a pegar al instituto. Mientras que nosotros tenemos que desarrollar actividades que vienen dictadas desde el centro, los recursos para sacarlas adelante se pagan aquí. ¿Qué hemos hecho? Nosotros primero, para cerrar este año, solicitamos una cantidad, no la hemos recibido a plenitud, ya recibimos lo suficiente como para salir con el arranque del proceso, nos hace falta cumplir con algunos compromisos del gasto corriente, pero encontramos respuesta en el Ejecutivo, yo creo que pronto vamos a recibir ese recurso, ellos saben cuál es nuestra necesidad y creo que son sensibles al tema. ¿Cuánto le hace falta al IEPC? Yo creo que en este momento no obedece ya a los 51 que originalmente pedimos, con 35 millones estaríamos saliendo ya con el arranque del proceso y con el cierre del año. Presidente, 14. y precisamente... el año 15, que es la otra parte, discúlpame. No, adelante. En el 2015, nosotros programamos un presupuesto de 1.035 millones, no conocíamos algunos detalles de nuestra nueva relación con el INE y los gastos que vamos a compartir. Una vez que conocimos algún documento que nos permitió saber de qué manera compartimos el gasto en la casilla, ese presupuesto bajó a 9.62. Hoy sabemos que necesitamos 9.35 y con eso estaríamos saliendo con éxito nuestro año electoral. ¿Y por qué 9.35? Bueno, porque tenemos que destinar recursos para los partidos, recursos para la operación, el que vamos a compartir con el INE, el que se reserva a la administración para prestarnos bienes y ya nos queda una cantidad muy estrecha para operar. Pues, por eso más o menos. Pues el ahorro prometido no llegó. Es justo lo que le iba a comentar, presidente, y el tiempo lamentablemente ya se nos está agotando, pero la demanda añeja de la población, ¿no? ¿Por qué los comicios tienen que costar tanto a la población? Se habló de reforma, se habló de ajustes y finalmente seguimos requiriendo muchos recursos para... Bueno, ustedes dirán, ¿qué tanto es mucho, no? Para una elección. Bueno, tendríamos que considerar que los partidos, por ejemplo, van a recibir 331 millones de esos 935 que les estoy comentando, ¿no? Vamos a compartir luego 86 millones con el INE, 50 que se queda el Ejecutivo para comprarnos bienes que luego les devolvemos. Pues todo eso le pega. El gasto operativo en realidad se reduce muchísimo, pero el gasto en realidad no existe. Y Baños, el consejero Baños, acaba de salir a hacer una declaración en ese sentido. Le cuestionan que por qué la reforma, siendo sustentada en el ahorro del ejercicio electoral, no trae tal ahorro. Y le dice, no, bueno, es que eso en realidad nunca va a existir, ¿no? Mientras que no superemos la desconfianza, no podremos dar el paso que sigue. El tiempo se nos agota, pero rapidísimo lo que alcanzamos a sacar de comentarios de nuestra audiencia. Ana G. dice, ¿entonces no van a regular pauta en Facebook y Twitter? ¿Solo banners en sitios web? Esa es la aspiración. Ni siquiera en este momento tenemos algún documento que nos permita entrar a regular los banners. Sí lo vamos a hacer, vamos a tomar el acuerdo, pero en la parte donde interviene la voluntad del navegante para conocer cierta información, no será sujeta de ahí. Nos queda un minuto. Rafael Hernández, ¿qué pasaría con la compra de votos? En general, pregunta. La compra de votos hace tiempo que no se practica, ¿eh? Al final, las estrategias de los partidos o de los candidatos para ganar se dan en el terreno de otra parte, no en el electoral, no en la urna. Vamos a tener que invitar para ese tema otra vez. Max Andrade, ¿qué personaje tan menor se ve el árbitro de la contienda electoral en Jalisco? Salidas a todos los comentarios. Okay. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias también a usted que nos acompañó a lo largo de este primer programa. Enrique, nos esperamos el siguiente martes. Y que sea el primero de muchísimos. Nos vamos. Buenas noches.